Quisiera invitarlo a que usted me acompañe al libro del Evangelio de Juan, este precioso evangelio que estamos trabajando. No sin antes, como cada domingo lo estoy haciendo, animándolo para que tengamos presente, para que lo tengamos de memoria, el propósito por el cual esta carta fue escrito en Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna. ¿Sí? Y eso es algo fundamental en nuestra vida. Y quisiera que me acompañara al Evangelio de Juan, y si usted se ubica un momento en el capítulo 2, versículo 23, hoy voy a estar hablando acerca de, el título de la enseñanza es "De arriba viene la regeneración". En el nombre que les mandé a ustedes dice la salvación, pero quisiera que colocara la regeneración, ¿sí? Que está enfocado hacia el nuevo nacimiento. Y aunque está en relación con la salvación, por supuesto, creo que el enfoque es la regeneración. Y mira lo que dice el versículo 23 acá, del capítulo 2, dice: cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero luego encontramos un contraste. ¿Cuál es el contraste? Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Y en pocas palabras podemos darnos cuenta, y es interesante, cuando yo terminé el estudio de la vez pasada, que no llegué a tomar esos versículos, sino que los dejé precisamente con el propósito de que pudiéramos entrar a meditar detalladamente lo que nos está diciendo Juan. Nos deja ver aquí algo interesante, y es que nos dice que cuando el Señor Jesucristo estaba ya en Jerusalén, durante esa fiesta de la Pascua, mucha gente había creído en su nombre al ver todas las señales. Pero lo interesante es que nuestro Señor Jesús no está para dejar ver las señales, que es donde nos vamos a centrar en el tiempo aquí cuando entremos a lo de Nicodemo, sino que a la hora de la verdad el Señor Jesucristo estaba mirando ¿qué? El corazón de cada persona. El versículo 24 dice: pero Jesús, en cambio, no se confió en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía ¿qué? Lo que había en el interior del hombre. Qué impresionante es esto. Es decir, a la hora de la verdad, podríamos decir que el Señor siempre está mirando es lo que hay en el corazón del hombre, no es lo externo. Esto está en relación con lo que ya habíamos hablado de la falsa religión frente a la verdadera religión, lo que hay en el corazón del hombre, lo que cada persona viene a un lugar como estos a hacer y a desarrollar realmente. Y parafraseando un poco de manera breve aquí, sabemos que Jesús conocía el corazón de cada hombre y de hecho, por supuesto, su condición caída de estar muerto en sus delitos y pecados. Es el Señor el que lo conoce. Pero es interesante porque ahora en la narrativa nos lleva a un momento personal con un hombre religioso en su exterior, legalista y de una posición alta dentro de los fariseos. Es interesante, si usted recuerda que yo he mencionado, de que el milagro que el Señor Jesucristo hizo en el templo fue su primer milagro público. Sin embargo, aquí nos lleva a algo privado, a una relación, a un encuentro, a una reunión, pues en privado, que es lo que nos dice el texto. Y quiero que me acompañes ahí, vamos a estar mirando, vamos a hacer la lectura del 1 al 10, pero estaremos trabajando del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Hasta ahí la porción de la Escritura. Vamos ahora. Señor, queremos darte gracias primeramente por permitirnos estar reunidos alrededor del nombre de nuestro Señor Jesucristo en este lugar, de tener tu palabra, Señor, en nuestras manos, de poderla abrir y de poder escuchar, Señor, tu palabra, que como bien lo mencionamos es pura, es santa, es perfecta, es inerrante, es suficiente, es eficaz, es autoritativa. Señor, y ella tiene el poder para transformar nuestras vidas. Rogamos, Padre de la Gloria, que sea ella, bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu, ministrando a nuestras vidas. Que no sea el hombre, en este caso yo, ni mi intención en la carne, Señor, de hablar lo que no dice tu palabra, sino que sea verdaderamente tu palabra la que llegue al corazón de cada ser que está aquí, de cada persona, conforme a tu propósito, conforme al designio de tu voluntad, entendiendo que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero una cosa sí clamamos y rogamos, que en gracia, favor y misericordia toques la vida de cada uno de quienes estamos en este lugar, que nos fortalezcas a quienes estamos caminando en tu verdad, Señor, y hemos puesto totalmente nuestra confianza y esperanza en Jesucristo, y que, Señor, toques el corazón de aquellos que todavía, Señor, no han nacido de nuevo, pero que requieren, Señor, de la obra de regeneración de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si usted ha oído hablar de Billy Graham. Billy Graham es fue un pastor cristiano, un evangelista muy conocido en el siglo XX más que todo, y escribió varios libros y predicó el evangelio por muchas partes del mundo, pero uno de los libros que él escribió se llamó Pasos para nacer de nuevo. Y quiero que piense un momento en ese título, Pasos para nacer de nuevo. Y tenemos que pensar en que tanto el título como su contenido solo son contrarios, digámoslo así, a los principios que Jesús enseña en esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Porque lo primero que realmente nosotros necesitamos empezar a entender es que una persona necesita, o lo que una persona necesita saber de cómo nacer de nuevo, no es posible por algún libro que alguien haya escrito. Es decir, no hay un manual ni nada que diga cómo se nace de nuevo por uno mismo. No hay cómo nacer de nuevo por medio de un currículo o por medio de una guía. Es imposible, no hay manera. Nada de esto es posible. Por lo cual ninguno de estos libros que cualquier hombre, por famoso que sea, haya escrito con esa inclinación y ese deseo de llevar a alguien a cómo nacer de nuevo, realmente tiene un efecto verdadero. ¿Por qué? Porque lo que sí una persona debe tener claro es que el reino de Dios, escúchalo bien, es únicamente para personas a quienes se les ha dado la vida de Dios. Nadie puede vivir allá a menos de que sea participante de la naturaleza divina, como lo dice la Escritura, a menos de que sea una nueva criatura y que haya sido regenerada
bajo el poder del Espíritu Santo. Y nosotros entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que en realidad ninguna persona puede participar en su propio nacimiento, que nadie, ¿sí? Nosotros lo único que hicimos fue nacer en nuestro nacimiento, no participamos de él, simplemente llegamos. Y de la misma manera entonces usted verá que no hay libros que digan cómo un bebé debe nacer. Cuando digo cómo debe nacer un bebé es que le digan al bebé, oye, tú tienes que nacer de esta manera o algo. No hay manera. No hay manera para que uno sepa cuando uno está llegando en el vientre de la madre a decir, bueno, yo voy a ir con este manual para poner en práctica cómo es que debo nacer. No. Entonces, así como no tengo una función en el nacimiento físico, tampoco tengo una función en el nacimiento espiritual. Lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en la Escritura es que el reino se abre a personas que saben que es 100% un milagro divino. Eso sí es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta, saber verdaderamente que el reino se abre únicamente cuando estamos 100% convencidos de que es solamente para personas que no tienen absolutamente nada que hacer. Es decir, solo a personas que pueden nacer de arriba. Y ya estaré explicando esto realmente. Cuando hablo de nacer de arriba, es mediante un acto creador llevado únicamente a cabo por Dios. Y es lo que nosotros conocemos en la doctrina, en la teología, como el monergismo. Un acto de monergismo. Es una obra de Dios completamente independiente de la del hombre pecador, que a la hora de la verdad el hombre solo termina siendo el receptor de dicho milagro divino, que a la hora de la verdad desciende única y exclusivamente de Dios. Y hago el énfasis en eso, en que solamente desciende de Dios. Solamente Dios lo puede llevar a cabo. Es decir, no hay un paso a paso, no hay unos puntos, no hay una secuencia, no hay 5 puntos para ser salvos, no hay 5 puntos en cómo nacer de nuevo. No hay un currículo, no hay un libro que diga, bueno, para ser salvo tú tienes que hacer esto o aquello. Y quiero que le prestes mucha atención porque nosotros muchas veces nos equivocamos y le decimos a una persona cuando estamos presentándole tal vez el evangelio, y le estamos diciendo, mira, lo que tú tienes que hacer es esto. Y mucho cuidado, porque yo le puedo decir, oye, tú tienes que creer en Jesucristo. Y entonces la persona dice, bueno, yo voy a creer en Jesucristo. Y la persona después contesta, yo soy salva. Sí, ¿por qué eres salva? Bueno, porque yo creí en Jesucristo, entonces soy salvo. Y eso está mal, eso está completamente equivocado, es erróneo. ¿Por qué? Porque cuando yo creí en Jesucristo no fui salvo, sino que yo fui salvo y por eso creí en Jesucristo. Yo nací de nuevo y por eso creo en Jesucristo. No soy salvo, no nací de nuevo porque yo creí en Jesucristo. Es que cuando yo creí en Jesucristo, nací de nuevo. Es que cuando yo creí en Jesucristo, fui salvo. Esto es completamente equivocado, porque como les he dicho, no hay un cómo. Y de esto fluyen 2 acciones, que las que yo les compartí a ustedes en el WhatsApp, y es lo que vamos a ver en esta porción de la Escritura. Número 1, la preocupación del pecador. Y número 2, la regeneración por medio del Espíritu y el poder de la palabra. Y de aquí podemos extraer un principio fundamental. La salvación. El reino de los cielos está abierto para todos aquellos que abandonan todo esfuerzo personal, porque es una obra completamente de Dios. Es una obra absoluta del autor, que es Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Entonces vamos a mirar aquí lo primero, y es la preocupación del pecador. Y vamos a verlo aquí en los versículos 1 al 3. Quiero que observemos esta porción de la Escritura. Y dice la palabra: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y permítame un breve repaso. Nicodemo, lo primero que nos dice acá es, ¿quién era Nicodemo? Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, como nos lo dice acá. La palabra fariseo significaba o traduce como apartado, como separados. Realmente habían unos 6,000 fariseos en la época, de Jesús. Entonces ellos se esforzaban realmente por ser hombres piadosos externos. Recuerda que Jesús llamó a estos hombres sepulcros blanqueados. Estos hombres se esforzaban por guardar la ley, enseñaban sus leyes como si fueran de Dios. Pero ellos habían cambiado muchas leyes de las de Dios. Un fariseo como Nicodemo, en este caso Nicodemo era miembro del Sanedrín, es decir, del grupo de liderazgo de los fariseos. Ya les mencioné que había como 6,000, y este hombre estaba entre los 70 del Sanedrín. Esto viene desde el Antiguo Testamento, del libro de Números, cuando Dios le dice a Moisés que escogiera 70 hombres. Entonces eran 70 hombres más el sumo sacerdote. Y Nicodemo era uno de ellos, realmente, de ese Sanedrín, compuesto por 70 hombres que eran legalistas y que se encargaban de toda la parte de religión, de todo lo religioso, digámoslo así. Ahora, la historia de Nicodemo es un buen ejemplo de ello. Y creo que en la sabiduría de Dios nos va a dejar mucho acá para poder nosotros entender lo que es la obra de regeneración. ¿Por qué? Porque como ya lo he mencionado, pues Nicodemo era ese tipo de fariseo, era ese hombre religioso. Y Nicodemo entonces podríamos decir que era uno de esos creyentes superficiales, de los que muchas veces encontramos en nuestra vida diaria, cuyo corazón leyó el Señor como un libro abierto. ¿Te acuerdas que inicié la introducción con los versículos 23 al 25? El 24 especialmente, pero Jesús en cambio no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. Me devuelve el 24. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Y mucha gente viene a lugares como estos, a congregaciones como estas, a ver y conocer a un Jesús que hace milagros, que hace señales, que de pronto entonces están buscando un cambio de vida laboral, un arreglo de sus matrimonios y cosas así, pero eso es lo que llamamos algo superficial realmente. Pero en lugar de este hombre afirmar su profesión de fe, ¿sí?, lo que nuestro Señor Jesucristo hace es mostrarle que Él está equivocado, con la base de que Él confiaba en las señales de las cuales Él había sido testigo. ¿Y por qué lo digo? Porque mira el versículo 2, dice, este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que nuestro Señor Jesucristo hace aquí es que señala la naturaleza de la verdadera fe salvadora, capaz de transformar vidas, con la cual Él en realidad lo que hace es confrontarlo. Y por eso muchas veces podemos decir, mira, no por venir a una congregación tú eres salvo. No por estar en un lugar acá es que tú verdaderamente eres una persona nacida de nuevo. Y el hecho de que Nicodemo fuera un miembro del Sanedrín probablemente explica el por qué este hombre vino a Jesús de noche. No nos dice claramente qué es, pero en realidad puede que este hombre quisiera visitar a Jesús, digámoslo así, sin buscar la aprobación de todo el Sanedrín.
o tal vez no quisiera ganarse más bien la desaprobación de los miembros del Sanedrín, de decir por qué has ido a buscar a Jesús. Y es interesante y debemos prestarle atención porque cuando el versículo 2 dice que vino de noche y le dice Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, nos marca un punto clave. ¿Por qué? Porque, pues bueno, tal vez en la noche les habría permitido pasar un tiempo más tranquilo que durante el día. No estaba tan encima de la gente de nuestro Señor Jesucristo. Y en realidad, pues, ambos eran hombres que podían ser muy ocupados, porque al ser un fariseo, pues tendría muchas cosas que hacer. Entonces tal vez le permitía tener un mayor tiempo. Sin embargo, no importa el por qué fue de noche, ¿sí? Porque no es en realidad importante cuándo fue o por qué fue más bien de noche, sino que al fin y al cabo, Él fue donde Jesús. Y en el Evangelio de Juan nosotros podemos darnos cuenta que la palabra noche siempre significa oscuridad espiritual. En el capítulo 9, versículo 4, nos dice que en la noche nadie puede trabajar. En el capítulo 11, versículo 10, nos dice que si alguno anda en la noche, tropieza. En el capítulo 13, versículo 30, nos dice que Judas salió de noche después de traicionar a Jesús. Y en el capítulo 19, versículo 39, nos dice que el que había venido de noche, haciendo referencia al mismo Nicodemo, entonces nos deja ver que la noche, ¿sí?, normalmente es para pecar, es para hacer cosas oscuras, pero el cristiano en realidad vive en la luz. Ahora, aunque ir a Jesús no siempre garantiza la salvación, es un comienzo necesario. Escúchalo bien, voy a repetirlo. Aunque ir a Jesús no siempre garantiza la salvación, es un comienzo necesario. ¿Y a qué hago mención? A que la Escritura nos deja ver en Lucas capítulo 18, versículos 18 al 23, al joven rico. Usted recordará que el joven rico va, se encuentra con Jesús, ¿y qué es lo que le dice? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Para nacer de nuevo, perdón, es lo que él dice. ¿Y qué le dice Jesús? Ve y cumple todos los mandamientos. Y este joven dice, todos los he cumplido. Estoy resumiendo. ¿Y Jesús qué le dice? Solo te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes. Y la Escritura nos dice que este joven nunca más volvió. No nos vuelve a hablar absolutamente nada de él. Él sí se acercó a Dios, él se acercó a Jesús. No vamos a trabajar en ese texto, pero él se acercó. Pero no siempre garantiza salvación. El hecho de venir a una congregación como esta no significa que todas las personas son salvas. Y quiero que me prestes atención acá, por favor. Trata de concentrarte en el texto. No dejes que se robe la bendición de poder ver eso. Porque esto tiene que ver con tu vida. Tal vez tú estás acá sentado, pero tal vez tú no seas salvo. Tal vez tú no hayas vivido la obra de regeneración. Porque mire cómo lo reconoció Nicodemo. Nicodemo le dice al Señor Jesús, nadie puede hacer estas señales. Nadie puede hacer estas señales, dice. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Si no está Dios con él. Y realmente este hombre estaba concentrado en todo lo externo. Él había escuchado, él tal vez conocía los otros testimonios, pero recuerda que como lo mencioné en la sección anterior previa que nos deja ver Juan, estaba impresionado con el poder innegable que se manifestaba con los milagros que Jesús hacía. Y que, como bien nos dice la Escritura, que otros creían que eran divinos. Observa el versículo 23. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Es decir, esto es algo divino, esto es algo precioso, esto es algo hermoso. Sin lugar a dudas, realmente conocía
lo que el testimonio de Juan el Bautista con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Este hombre había escuchado y tal vez este hombre preguntaba, ¿será que este hombre es el Mesías? Todas o tales cosas, digámoslo así, junto con la evidencia de ellos, fueron lo que causaron la inquietud de Nicodemo para en su corazón preguntarse si realmente este es el Mesías. Y es algo bien interesante nosotros observar acá eso. Pero el punto es que a nuestro Señor Jesús no le interesaba que Nicodemo estuviera admirado por las obras que él había llevado a cabo. A nuestro Señor Jesús no le interesaba hablar de sus señales, que solo a la hora de la verdad eran resultado de una fe superficial. En realidad lo que le competía a nuestro Señor Jesús, lo que le interesaba, es lo que lo llevó directamente al grano. ¿Qué era? La transformación de un corazón, o el corazón de Nicodemo en este caso, por un nuevo nacimiento. Y nuestro Señor Jesucristo respondió a una pregunta no formulada de Nicodemo, podríamos decir. Y pareciera que no hay una relación entre la pregunta que Nicodemo hace y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que observe bien el texto y mira, es que pareciera que no hubiera una relación, porque en el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y observa el versículo 3. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, lo que le está realmente diciendo de frente es cómo se obtiene la salvación. Hemos leído el texto varias veces, ¿sí? En nuestra versión dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo. En otras versiones, hago acá un paréntesis, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la palabra de cierto afirma solemnemente la veracidad de la importancia de lo que sigue. Y quiero que le prestes atención acá, porque es que pareciera que no hubiera una relación entre el versículo 2 y el versículo 3, entre la pregunta que hace Nicodemo a Jesús y la respuesta a nuestro Señor Jesucristo. Pero sí la hay. Y observa esto. Nicodemo lo primero que le dice en el versículo 2 es, sabemos, dice Nicodemo. Y esa palabra, para que la podamos tener claro, sabemos en el griego es la misma palabra o viene de la misma raíz de la palabra ver. Entonces observa, cuando nosotros encontramos acá que él dice, sabemos que has venido de Dios. Ojo, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le contesta, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Como son la misma palabra en el griego que viene de la misma raíz, hay una conexión entre el sabemos y el ver. Porque una persona para saber es porque ha visto, ¿cierto? Y una persona que dice o se le requiere ver es porque va a tener un conocimiento. Es la misma relación en realidad. Y entonces observe que Nicodemo dice, hemos visto que tú eres maestro. Obsérvalo ahí en el versículo 2. Que has venido como maestro. Vemos que tú eres maestro. Eres un maestro. Hemos visto que tú eres un maestro. Pero Jesús observa que le está diciendo, le contesta de la misma manera, pero diciéndole, tú no has visto nada. ¿Por qué? Porque observa lo que Jesús le está diciendo. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo. Entonces, tú dices que has visto, porque dices sabemos. En otras palabras, para que lo comprendamos mejor, le está diciendo, tú no sabes nada todavía. ¿Y sabes por qué no sabes nada? Porque tú no has nacido de nuevo. Nicodemo parecía que sí sabía. Nicodemo parecía que sí conocía. Recuerda que él está basándose en los milagros. Y él dice, sabemos que vienes de Dios.
como diciendo, hemos visto que vienes de Dios. Y Jesús le dice, no, no has visto. No lo has visto. ¿Estamos, amados? No lo has visto. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo. ¿Por qué? Porque le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver. O sea, le está diciendo, tú no has visto, todavía no lo has visto. Nicodemo lo afirmaba, él le dice no. ¿Por qué? Observa en el versículo 3 lo que le está diciendo. No puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo. Es decir, Jesús le está diciendo, para que tú sepas, para que tú veas, necesitas algo antes. Nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver. Esa es lo que nosotros encontramos acá con respecto a esa palabra, mis hermanos. Y creo que es importante para nuestras vidas. Porque nosotros muchas veces, y lo decíamos en la clase hoy en la escuela dominical, podemos tener teología. Hemos estudiado doctrinas y todo. Pero tal vez no hemos visto. ¿Por qué? Porque la teología no es la que me da el nuevo nacimiento. La teología no es la que me lleva a mí a nacer de nuevo. El conocimiento no me lleva a mí a nacer de nuevo. Solo puedo nacer de nuevo de lo alto. La palabra aquí nacer o nace de nuevo, nace, en el griego es la palabra arriba. Y por eso el título de la enseñanza es de arriba viene la regeneración. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Si no viene de arriba, ese nacer de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, el que no nace de nuevo. Es decir, es un requisito fulminante ese requisito. ¿Y sabes por qué es fulminante? Porque es que los fariseos pensaban que todos iban al cielo, que todo el pensamiento de todos los judíos es que todos van al cielo a menos de que realmente sea una falta grave y que realmente nieguen su fe en lo que ellos creían y en lo que ellos estaban haciendo. Pero esto es algo fulminante lo que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo. ¿Y por qué es fulminante? Piensa en esto, mi amado. Hicimos una introducción, estuve hablando de Nicodemo, que era un hombre religioso, externamente, que era de la parte de los fariseos, que eran aproximadamente 6,000, hombres que eran religiosos externamente. Es decir, un fariseo, por ejemplo, guardaba la ley. Ellos se esforzaban por cumplir toda la ley. Eran hombres circuncidados, que era, mejor dicho, de lo más grande y del más grande honor que ellos supieran que habían sido circuncidados. Era una identidad para con ellos. Y ahora piensa en esto, Jesús le dice, tú con toda tu religión, tú no vas a entrar al reino de los cielos, tú no ves nada a menos de que nazcas de nuevo. No iba a entrar a menos de que naciera de nuevo. Y piensa en esto, mira, podemos decir, wow, esto es chocante. Esto es cuando a alguien le podemos decir, mira, no eres salvo. No pienses realmente en eso. Eso es algo fulminante. Uno descansando en lo que yo he hecho. Yo me circuncidé, yo guardé la ley, yo hice esto, yo hice aquello. Y Jesús fue cortante de una vez. Lo que nuestro Señor Jesucristo hace aquí es que Él utiliza la frase para exponer la verdad vital, según la cual no hay entrada en el reino de Dios si no se nace de nuevo. Ese es el requisito fundamental. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Y lo que Jesús está haciendo acá es confrontando a un hombre religioso, un hombre que descansaba en su propia justicia, un hombre que descansaba en sus propias obras, y ese hombre se sentía bien realmente. Pero la regeneración o el nuevo nacimiento
Es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Esa es la obra del nuevo nacimiento, de la regeneración. Si tú recuerdas en Efesios capítulo 2, versículo 1, la palabra de Dios nos dice, Pablo escribiéndole a la iglesia en Éfeso, les dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que ahora somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Tito capítulo 3 versículo 5 dice que no por nuestras obras de justicia, propias de justicia, sino por el lavamiento de la regeneración por el Espíritu. Eso es lo que nos dice la Escritura. Santiago capítulo 1 versículo 18, si me acompañas allá. Santiago, para que muevas tu Biblia y para que no te duermas, no te coja el sofoco, el calor de estos momentos. Ve a tu Biblia y mira, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 18. Y Santiago 1:18 nos dice la Escritura, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias ¿de qué? De sus criaturas. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, usted se dará cuenta que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gracia, su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y el versículo 23 de ese mismo capítulo nos dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y también en 1 de Juan capítulo 2, versículo 29, nos dice, me fui a segunda, Primera de Juan capítulo 2, versículo 29 nos dice la Escritura, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, esa es la manera como Dios deja ver la regeneración y el nuevo nacimiento, aquella acción de parte de Dios por medio de la cual imparte vida eterna a quienes están muertos, haciéndolos sus hijos, ¿sí? O hijos suyos. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, ¿qué es lo que nos dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, estos no nacen por voluntad humana, por deseo de hombre, ni de carne, sino que nacen ¿de quién? Nacen de Dios. Y ahí es donde encontramos de que son engendrados. Engendrados. Y esa es la palabra correcta. La palabra engendrar, ¿sí? Tal vez nos cuesta un poco de trabajo asimilar la palabra engendrar. Pero engendrar es nacer, ¿sí? Tiene que ver con ese nacimiento y solamente puede venir de Dios. Aquí Jesús no estaba refiriéndose a un reino universal como algunos afirman, sino que en su lugar estaba hablando específicamente del reino futuro, de un reino físico, de aquellos que vamos a estar con el Señor Jesucristo en ese reino futuro. Entendiendo que estamos en un reino actual, somos partícipes de la naturaleza divina, donde vivimos ahora, quienes nacimos de nuevo, somos parte de ese poder divino que actúa en nosotros y nos ha puesto delante del Señor y somos parte de la ciudadanía del reino de Dios. Es una parte espiritual. Y todo esto es por medio de la fe y cada persona vive bajo el gobierno de Dios, mediado por su Hijo. Es decir, en este momento vivimos bajo las órdenes de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde podemos hablar de aquellos que hemos sido engendrados, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados. Pero en el caso de Nicodemo, como de los otros judíos, anticipaba con ansias ese reino glorioso, pero desdichadamente ellos creían más bien que por ser descendientes de Abraham, por observar la ley y por realizar ritos religiosos externos,
es que ellos tenían entrada al reino de los cielos, como ya lo he mencionado, la circuncisión. Por ellos observar, por guardar, por cumplir, entonces ellos iban a entrar al reino de los cielos. Pero déjame recordarte que, ¿sabes una cosa? Solamente el reino de Dios está disponible para aquellos que verdaderamente saben que es una obra de Dios y que no tienen que hacer absolutamente nada. Esos hombres estaban profundamente equivocados al creerlo así. Y Jesús lo dejó claro. Y mira, no importa cuán activo puedas estar en una congregación. No importa qué tan religioso seas. Escúchalo bien. Nadie puede entrar al reino de Dios sin experimentar la regeneración personal del nuevo nacimiento. Es imposible. Ese nacimiento es solamente de arriba. Y las implicaciones de las palabras de nuestro Señor Jesús a Nicodemo realmente son palabras asombrosas. Porque toda su vida este hombre había estado observando diligentemente, escúchalo bien, la ley. Nos lo dice Marcos 10:20. Él guardaba todos los rituales del judaísmo. Nos lo dice Gálatas capítulo 1, versículo 14. Se había realmente unido a los fariseos ultra religiosos y, como ya lo he mencionado en varias ocasiones, se había hecho miembro del Sanedrín. Estaba entre la colada de los más altos. Pero ahora lo que Cristo hace, o lo que Cristo le está diciendo, es que se olvidara eso, escúchalo bien, y que comenzara de nuevo. Y aquí viene el problema, porque eso rompe con nuestra mente. Eso rompe con todo en nuestra mente. Donde dice, no tienes que hacer absolutamente nada. Tienes que dejarlo todo y volver a comenzar. Que abandonara el sistema religioso de la justicia que era por obras, en el cual había puesto toda su esperanza. Que se diera cuenta de la impotencia de los esfuerzos humanos para salvarse. Es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. Y me encanta como lo menciona Arsilensky, que describe la consternación que Nicodemo debió haber sentido. Y presta la atención, abro comillas. La palabra de Jesús sobre el nuevo nacimiento hace pedazos de una vez para siempre toda supuesta excelencia alcanzada por el hombre, todo el mérito de las obras humanas, todas las prerrogativas del nacimiento o el estado natural. El nacimiento espiritual es algo por lo cual se pasa, no algo que se produce. Así como nuestros esfuerzos no tienen ninguna relación con nuestro nacimiento y concepción natural, de manera análoga, pero en un plano mayor, la regeneración no es una obra nuestra. ¡Qué golpe!, continúa diciendo él, para Nicodemo. Ser judío no lo hacía partícipe del reino. Ser fariseo, considerarse más santo que las otras personas, no le representaba nada. Ser miembro del Sanedrín y su fama como uno de sus escribas sumaba 0. Este rabí de Galilea le dijo tranquilamente que él todavía no estaba en el reino. Todo aquello sobre lo cual había depositado sus esperanzas a lo largo de una vida difícil se hizo añicos y quedó valiendo menos que un montón de cenizas. Cierro comillas. Iglesia, Nicodemo tuvo que enfrentarse con esta gran dificultad. ¿Cómo puede un hombre experimentar otro nacimiento, sea en el sentido que sea? ¿Sabes una cosa? Siempre he estado mencionando que hay un peligro enorme entre una congregación como esta. Y es cuando la gente se siente bien por lo que hace. De alguna manera religiosa. Por supuesto, nosotros sabemos lo que Jesús quiso decir. A saber que para el reino de Dios, o para entrar en el reino de Dios, es necesario que una persona nazca de arriba. O sea que el Espíritu Santo debe implantar en su corazón la vida que tiene su origen, no en esta tierra, sino en el cielo.
en lo celeste, en lo sobrenatural. No hay manera. Y es peligroso que nosotros afirmemos que todos los que estamos aquí somos regenerados, que hemos nacido de nuevo. No, eso cada persona lo sabe de acuerdo a si se da esto que estoy mencionando, que el Espíritu Santo debe implantar en el corazón la vida que tiene su origen, no en la tierra, sino en el cielo. Es decir, ya no hay un deseo por este mundo. Cuando miramos todo el contexto histórico, cuando miramos toda la parte de la Biblia, no hay un deseo por este mundo. Jesús mismo dijo que aborreceríamos este mundo, que odiaríamos este mundo. ¿Por qué? Porque ha sido implantado en nuestro corazón un deseo por lo celestial. Como Pablo lo dejó ver cuando escribió en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si en verdad habéis resucitado con Cristo, mirad, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en las cosas de la tierra. Nada, absolutamente nada le permitía a Nicodemo imaginarse las dignidades que las dignidades terrenales le capacitarían para entrar a este reino. Es decir, lo bajaron de su cubículo. Tampoco pensar que este fariseo o que este hombre llegara a pensar más bien que un mejoramiento de la conducta externa, de una conducta completa en concordancia con la ley, era todo lo que necesitaba. Le quitaron todo eso. ¿Sabes una cosa? Es cuando tú y yo en algún momento en nuestra vida pensamos que como que somos justos. Como que tú eres más pecador que yo. Es que, mira, no, es que tú, no. ¿Sabes una cosa? Una persona que ha nacido no se atreve ni siquiera a mirar al otro porque sabe cuán pecador es. Hay un temor, podríamos decir ahí, que me lleva a agachar mi cabeza porque ni siquiera me da para mirar a otro. Tiene que haber un cambio radical y a menos que uno nazca de lo alto, no puede ni siquiera llegar a ver el reino de Dios. Eso es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. No puedes ver el reino. Por eso me encanta cuando uno encuentra ahí que él dice, sabemos. ¿Qué sabes? Saber tiene que estar en relación con el ver, como ya lo mencioné, la palabra en el griego. Y Jesús le dice, tú no sabes nada porque no has visto el reino de los cielos. Porque para ver, tienes primero que nacer. Para ver, tienes que primero nacer. Y tal vez, por eso encontramos personas que no entienden, que no comprenden, porque no han nacido de nuevo. Porque para ver al Rey de Gloria, a Jesucristo, hay que nacer de nuevo. Para llegar a afirmar que Jesús es el Señor de nuestras vidas y rendirnos y humillarnos a los pies de Él, tenemos que nacer primero. Mi vida pasa de ser el centro yo mismo a Cristo ser el centro de mi vida. Es decir, no puedo experimentarlo y participar de Él. No puedo poseerlo y no puedo disfrutarlo a menos que verdaderamente haya nacido de nuevo. Por eso pueda que muchas veces no es que me llame mucho la atención todo esto de esta vida. Tal vez me simpatiza, pero no es que sea mi vida. No es que yo respire por ella. Pero cuando Jesús habla acerca de entrar en el reino de Dios, equivale precisamente a tener esa vida eterna, a ser salvo, como lo dice Juan 3, 16 y 17. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. El reino de Dios es
el ámbito en que su dominio se reconoce y se obedece y en el que prevalece su gracia. Escúchalo bien, iglesia, y esto es fundamental. El reino de Dios es el ámbito en que su dominio se reconoce. Él es mi dueño, Él es mi rey, Él es mi Señor. Yo vengo un domingo aquí, como oramos, por una asamblea que venga con un conocimiento y un entendimiento de adorar al Rey de gloria y majestad, al cual yo pertenezco a ese reino. No es venir de una manera religiosa. No es venir simplemente por sentirme bien conmigo mismo, como le pasaba a Nicodemo. Antes que alguien pueda ver el reino, antes de que alguien pueda tener vida eterna en cualquier sentido, es necesario que nazca de lo alto. Y se ve pues claramente que hay una acción de Dios que precede a toda la acción del hombre. El hombre no puede hacer nada, es un imposible para nacer. Si usted y yo lo quisiéramos, no lo podemos hacer. Tenemos que gemir y rogar e implorar: Señor, hazme nacer de nuevo. Que yo pueda ver a Jesucristo. Ahora, si lo hacemos, es porque Dios ha obrado en nosotros. En su etapa inicial, el proceso de cambiar a una persona en hijo de Dios, escúchalo bien, precede a la conversión y a la fe. Te lo voy a repetir. En su etapa inicial, el proceso de cambiar a una persona a hijo de Dios precede a la conversión de la fe. Ya lo mencioné. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, o ser llamados hijos de Dios. Estos, dice el versículo 13, no nacen de deseo humano, ni por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino que son nacidos de Dios. Ahí es donde nosotros encontramos verdaderamente que todo es obra de Dios, es la obra de la regeneración. Y esto nos conecta precisamente con el segundo punto, con la segunda acción, porque son dos acciones que sacamos de esta porción de la Escritura, y es la obra de regeneración y el poder de la palabra. Versículos 4 al 6, quiero que lo observes. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo hace una pregunta: ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Y Jesús realmente había pronunciado unas palabras que se podían aplicar a cualquier persona. Toda persona necesita nacer de nuevo. Y creo que cada uno de nosotros debemos preguntarnos: ¿he nacido de nuevo? De alguna manera, como si Nicodemo quisiera mostrar un carácter absurdo aquí, digámoslo así, de estas palabras que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, se va a un caso extremo. Como dice: ¿a quién se le ocurriría volver a entrar siendo ya viejo en el vientre de su madre y volver a nacer? Y por eso Nicodemo dice: no puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. ¿Verdad? No tiene sentido lo que tú estás diciendo. De solo pensarlo le parece a este fariseo que es totalmente imposible. Sin embargo, la respuesta que él espera a esta pregunta retórica es una respuesta negativa. Sabía que nuestro Señor Jesucristo no estaba hablando de renacer físicamente. Él lo entendía. Cualquiera de nosotros lo pudiera haber entendido. No entiendo cómo puedo yo llegar a volver a entrar en el vientre de mi madre siendo ya viejo.
Pero él contestó o preguntó en la analogía precisamente del Señor. Y por eso es que dice, ¿cómo podría él comenzar de nuevo si volvía al principio? A lo que le había dicho, tienes que bajarte absolutamente de todo. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo que entrar a la salvación de Dios no era un asunto de sumarle algo a sus esfuerzos que durante toda su vida venía haciendo, ni de aumentar una devoción religiosa, sino más bien de cancelar todo y volver a comenzar. Y al mismo tiempo no comprendía Nicodemo el sentido total realmente de lo que eso significaba. La perplejidad manifiesta, digamos, en sus preguntas, nos deja ver una confusión con respecto a la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le está pidiendo algo que no era posible humanamente, nacer de nuevo. Lo que le está diciendo, lo que tú tienes que hacer es algo que tú no puedes hacer. Es algo que es imposible. No hay manera de que tú nazcas por ti mismo. Lo que le está diciendo es, no hay manera de que tú puedas ver el reino de los cielos por tu propia fuerza, por tu propio esfuerzo. Porque Nicodemo le está haciendo la pregunta en relación a la entrada del reino. Pero la pregunta es, ¿qué significaba esto para el sistema de Nicodemo, cuya base estaba en las obras? Si el renacimiento espiritual, al igual que el renacimiento físico, es algo imposible en el cual nosotros participamos desde la perspectiva humana, desde la vista humana, no hay manera. Ni tú ni yo participamos en el nacimiento humano, ni tú ni yo mucho menos participamos en lo espiritual. Entonces, ¿dónde quedaba este fariseo justo a sus propios ojos? Podríamos decir absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque el llamamiento de Jesús a nacer de nuevo, a este judío extremadamente religioso, era a admitir su bancarrota espiritual, a abandonar todo aquello por lo cual confiaba en su salvación. Y ese es el llamado a nosotros también que está haciendo la Escritura, a morir absolutamente a cualquier cosa, a declarar nuestra bancarrota espiritual, a abandonar cualquier indicio como mínimo que llegue a la suciedad, al tamaño de la suciedad de nuestra uña, para nosotros llegar a confiar. Y esto realmente es un ejemplo de lo que hizo Pablo. Pablo nos lo deja ver. Cuando él declaró en Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9, Pablo escribió lo siguiente, mis amados. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él lo plasmó en manera perfecta. Pablo lo hizo de una manera perfecta. Entonces nuestro Señor Jesucristo respondió a la confusión de Nicodemo, elaborando la verdad que introdujo en el versículo 3. Observa que en el versículo 3 él le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El versículo 5 dice, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y necesitamos ser claros para ir al final, de que no haya la confusión que muchas veces se presenta en muchos lugares y en muchas iglesias, donde se dice que cuando acá este texto bíblico habla del agua y del Espíritu, se está refiriendo al bautismo en agua, cuando habla del agua. Pero eso no es verdad, no tiene sustento realmente. También algunos lugares argumentan de que está haciendo referencia al nacimiento de humano físico
que porque la mujer tiene un bebé y en su vientre, y dentro de ese vientre hay agua, el bebé está en el líquido amniótico, entonces ¿qué hace referencia a eso? Pero ninguna de esas tiene sustento. Y cada uno de nosotros debemos saber esto. Esto es una responsabilidad, mis amados. El agua y el espíritu suelen referirse simbólicamente a lo que ya Dios había manifestado en el Antiguo Testamento en la renovación y la limpieza espiritual. Hay varios textos de eso, como Números 19, 17 al 19, como Isaías 4:4 o 32:15, como Joel 2, 28, 29, pero creo que en uno de los pasajes más gloriosos de todas las Escrituras, donde se llega a describir la restauración de Israel al Señor por el nuevo pacto, Dios dijo por medio de Ezequiel lo siguiente. Si usted quiere ir allá o le quiere tomar nota, en Ezequiel 36, 24 al 27, yo lo leeré, pero quiero que le prestes atención, por favor. Cuando Jesús en el versículo 5 le dice, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, está en relación con este texto cuando dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es algo espectacular, esto es algo maravilloso, esto es algo donde usted y yo, si hemos nacido de nuevo, nos quedamos mirándolo y mirándolo y mirándolo y decimos, Señor, claro que sí, esto es lo que ha sucedido, esto es lo que Dios ha hecho. Por supuesto que es la promesa para el pueblo de Israel, pero que tiene una aplicación también para la iglesia que el Señor escogió. Los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, os traeré a vuestro país. Eso es con respecto a Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ahí está el que dice aquí el versículo, el que no nace del agua y del Espíritu. De todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y mira lo precioso y maravilloso. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. La persona nacida de nuevo, la persona regenerada, mírame bien, levanta tu cara y mírame porque te lo voy a decir. Desea y anhela obedecer la palabra del Señor. Desea vivir para Cristo como el Señor de su vida, prestando atención a lo que Él está mandando. Desea tener una relación personal con Él. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, iglesia. Y este pasaje, en realidad, con seguridad nuestro Señor Jesucristo lo tenía en mente para mostrar la regeneración, que es la verdad y que estaba ya en el Antiguo Testamento. Y que Nicodemo no conocía para nada, y por eso es que si usted va al versículo 10, que lo veremos en nuestra próxima enseñanza, él lo regaña. Cuando le dice, Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Eres maestro y no entiendes esto? Sobre este telón de fondo del Antiguo Testamento, la enseñanza de Cristo era una enseñanza completamente inequívoca. Sin el lavado espiritual del alma, sin la limpieza alcanzada por el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, como nos lo dice Tito 3:5, acompáñame allá un momento. Sé que muchos no lo sabemos ante todos los estudiantes de evangelismo, pero quiero que toda la congregación lo vea. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación
por el Espíritu Santo. Por medio de la palabra de Dios, como lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 26. Iglesia, nadie puede entrar a su reino. Si esto no se cumple, nadie puede entrar a su reino. La palabra de Dios lo declara en el Antiguo Testamento, donde dice que Él pondría la ley en sus mentes y las escribiría en su corazón, y no habría nadie que les enseñara porque ellos conocerían a Dios. Y ahora en Hebreos nos dice que Él pondría la palabra en nuestra mente y la la escribiría en nuestro corazón, para que todos le conozcamos a Él como es. Eso es lo que Dios hace. La palabra de Dios llega a la vida de la persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, y la implanta en su corazón, y ahí permanece. Y nuestro Señor Jesucristo, entonces, eso es lo que recalca. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tal como la naturaleza humana solo puede engendrar gente humana, así también solo el Espíritu Santo puede efectuar la transformación espiritual. Y es interesante porque cuando nosotros aquí encontramos lo que es nacido de la carne, el término carne es sarx, y aquí se refiere solamente a todo lo que tiene que ver con la condición humana. Y en este contexto no tiene la connotación moral negativa que Pablo atribuye frecuentemente en sus escritos, como Romanos 8, 1 al 8 o Romanos 12, 3. Y quiero con esto terminar, iglesia. Si el nacimiento espiritual fuera posible, este solo se produciría en la carne. De modo que solo el Espíritu puede producir el nacimiento espiritual. Lo que nosotros hagamos en la carne, se va a quedar en la carne. Necesitamos del Espíritu Santo para llegar a la regeneración. Y eso solo puede venir de lo alto, solo por el propósito de Dios, solo porque Dios lo desea. Nuestros hogares, nuestros cónyuges, mi esposa, mis hijos, lo único que les podemos heredar a ellos es la enseñanza de la Escritura y la explicación de un texto como estos. Pero solo Dios es el único que puede obrar. Que solo venga de arriba la regeneración, iglesia. Es eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Aunque las palabras de nuestro Señor Jesucristo tenían su base en el Antiguo Testamento, iban en dirección completamente opuesta de lo que se le había enseñado a Nicodemo. Él había creído toda su vida que la salvación venía por méritos propios, por méritos externos. Pero déjame cerrar con esto. Solo existen dos clases de religiones. La religión que es basada en las obras, como la vivía Nicodemo, o la religión que es basada en la gracia, donde no tenemos que hacer absolutamente nada, y donde Dios, que obra desde lo alto, regenera todo nuestro ser y nos lleva a que vivamos para gloria, honra y alabanza de su nombre, para que vivamos rendidos a sus pies, para que nos humillemos y nos postremos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para servirle, para adorarle con todo lo que recibimos en esta vida. Y eso solo lo sabe cada uno. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios. Gracias por todo lo que tú, Señor, nos permites aprender en tu palabra, nos permites ver, Señor, comprender acerca de la regeneración, que solo viene de arriba, que solo viene de lo alto, Señor. Y rogarte, Padre de la gloria, que cada uno de nosotros nos examinemos de manera sabia y correcta para mirar, Señor,
si verdaderamente hemos nacido en nuevo. Ayúdanos a la luz de tu palabra, bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu. Amén.